Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre eterno. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que hoy nos hables con tu palabra, que enseñes y ministres a mis hermanitos, Señor. Señor Dios, que edifique sus vidas y esta palabra quede guardada en su corazón. Te damos las gracias, Padre eterno, por ser tan bueno con todos nosotros, que nos has sostenido hasta el día de hoy. Señor, gracias, eres fiel y verdadero, eres tan bueno con nosotros. Te agradecemos, Señor, tus bondades y tus misericordias. Muchas gracias, Padre. Recibe toda alabanza, todo reconocimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad en esta hermosa mañana. Gracias, Padre eterno. Amén. Hoy veremos 1 Corintios, capítulo 9, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Débil a los débiles. Dice así la palabra de Dios. Empieza, hermanitos, el verso 1 como forma de pregunta. Claro que está hablando el apóstol Pablo. Dice así: ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén. Hermanos amados, este discurso a partir del capítulo 9 que menciona Pablo, se entiende que es a causa de los opositores a él. Hermanitos amados, también como nuestro propio Señor Jesucristo tenía oponentes, adversarios, gente que no creía en él, y principalmente los suyos, los edificadores. Hermanitos amados, dice la palabra del Señor: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. En otra versión más directa del hebreo a nuestro idioma, dice: a los de su propio oficio no lo recibieron. Bueno, estas mismas contradicciones y oponencias también las tenía el apóstol Pablo, y por eso tiene que hablar de esta manera y decir en esta parte, verso 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, la prueba más grande de que si era apóstol era la gente que había venido a los pies de Cristo a través de su predicación. Ahora, fíjese cómo dice el verso 3, el contexto. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Claro, hermanitos, que había oposición a tal grado que pues lo acusaban de no ser verídico, no ser veraz, de no ser apóstol. Pero claro que el Señor estaba con él y había señales de esto. Ahora, él tenía que hablar de la siguiente manera, y lo vemos en el verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Claro que se refiere a los apóstoles. 5. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana como esposa, por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? Hermanitos amados, cuando dice los hermanos del Señor, se refiere natural, humanamente, carnalmente, hermanos en la carne del Señor Jesús. Primeramente sabemos, hermanitos, que el Señor Jesús nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de una virgen llamada María. Ya después de nacido el Señor, bueno, ya no fue más virgen, porque sí contrajo matrimonio con José, y hermanitos, de ahí le nacieron hermanos y hermanas. Se puede decir hermanos y hermanas por causa
de la misma madre, no del mismo Padre, porque Él no es obra de hombre, sino del Espíritu Santo, y aunque Él ya existía, solamente que vino a tomar forma humana. Por eso cuando usted lee acerca de los hermanos del Señor, efectivamente, hermanitos, se refiere a hermanos en la carne. He escuchado, hermanitos, como gente escéptica aplica e interpreta de que no, que el Señor Jesús se refería a los que hacen la voluntad del Padre, que esos son sus hermanos, hermanas y todo ello. Pero todos nosotros sabemos, hermanitos, que sí, no es un juego de palabras, pero cuando dice la Escritura que su madre y sus hermanos fueron a verlo cuando él predicaba, y en esa ocasión le mandaron el recado, le dijeron al Señor: tu madre y tus hermanos te buscan. Y él hizo referencia de la manera siguiente, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso no con despecho a su propia familia, no despectivamente, sino que sí, él habló de los que son hijos de Dios y que hacen la voluntad de Dios. Entonces sí había diferencia entre sus hermanos y su madre carnales a sus hermanos espirituales, en este caso nosotros. Ahora sí, mis hermanitos, hay efectivamente registro en la palabra de Dios de que él tuvo más hermanos. Se menciona también acerca de ellos en Juan que la misma gente tenía controversia porque lo oían decir que es el pan vivo que descendió del cielo. Y ellos decían: ¿cómo que descendió del cielo? ¿No acaso están sus hermanos y hermanas con nosotros? O sea, no vino del cielo, podían argumentar, sino que conocemos muy bien a su familia. Así que mis hermanitos sí tenía más hermanos. Ahora, pues él solamente es el que nació por obra del Espíritu Santo, ellos de la manera natural. Por eso María dejó de ser virgen. Y esto, hermanitos, lo refutan mucho los católicos, de que ella siempre fue virgen, hasta le llaman inmaculada, pero dejó de serlo realmente. Ahora, mis hermanitos, hay un dato más. Fíjense lo que dice el contexto, todo el verso 5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa. Él no era casado, hermanitos, él era soltero, pero dice que sí tenía derecho a hacerlo. Dice, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor. ¿Y a quién más dice? Y Cefas. Hermanitos, había apóstoles, hermanos del Señor y Cefas. Bueno, hemos escuchado también esos debates, hermanos, cuando pues un famoso católico, sacerdote, menciona que sí tenía suegra, pero no esposa Pedro. Y claro que eso pues es risible, hermanitos. Ahora, aquí dice que Cefas tenía esposa. ¿Quién es Cefas? En otra versión equivale a Kefa. Cefas, para nosotros, hermanitos, así se pronuncia Cefas, en hebreo Kefa, y empieza con K. ¿Pero a quién equivale? A Pedro. Por eso dice que Pedro llevaba a una hermana como esposa. O sea, si era casado. De ahí eso trae abajo el papado, hermanitos, y el celibato que tanto pregonan los católicos entre ellos. Bueno, entonces también Pedro tenía una hermana como esposa. Ahora verso 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Bernabé era compañero de servicio, de milicia. Dice el 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño
y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también la ley? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Eso quiere decir en lo literal, hermanitos, en la ley antigua, que a los animalitos como el buey, que ya, hermanitos, participaba de la cosecha, también a la hora de trillar, entonces no se le debía de poner bozal, porque si se le ponía bozal para evitar que comiera lo que caía de la cosecha, pues era injusto. Entonces no se le tenía que poner bozal, sino que comiera también de lo que se estaba trillando, cosechando. Por eso se puso esta ley: no pondrás bozal al buey que trilla. Eso es lo literal, pero ahora vemos lo espiritual. ¿Se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, ese dicho, ese mandato, habla de nosotros. Que no nos limiten a comer, hermanitos, de lo que trabajamos en cuanto a la obra de Dios. Dice: por nosotros escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Hermanitos, eso va a hacer que se entre al tema de los que servimos a Dios, y de eso también va a hablar el contexto, de que sí, Dios estableció que nosotros, los que le servimos, y más los de tiempo completo, comamos de la obra de Dios, de la viña de Dios. Nos está permitido, hermanitos, está legislado, es lícito. Cuando hay, hermanitos, a través de las redes sociales, señalamientos, acusaciones, que, bueno, hasta yo lo he leído, y eso a través de los años, cuando dicen: manda a tu pastor a trabajar, que no coma de los diezmos o de las ofrendas. Hermanitos amados, todavía hasta el día de hoy se juzgan los diezmos. A la verdad, ya es rara la iglesia en que todos los miembros diezmen. Ya casi no diezman muchos, hermanitos. Es solamente una minoría, contados con los dedos de la mano, los que llegan a diezmar. Hermanos amados, y tanto se ha reprochado a lo largo del tiempo, y más del año 2000 para acá, que el pastor no debería de comer de eso, que si Dios instituyó diezmos era para los levitas, y que ya no hay levitas, y que era en especie, y que era para la obra de Dios, templo, tabernáculo en aquel entonces, y que como ya no hay tal, que estamos explotando o aprovechándonos de la gente. Y hasta dicen que mejor de uno, ya no en los altares, sino a los niños en estado de calle, a gente necesitada, pero que uno ya no sostenga a los vividores llamados pastores. Así se expresan. Bueno, aquí tenemos, hermanitos, lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice, versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros. Sí, por nosotros escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, sería mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. Y, hermanitos, esto es verdad. Se siembra en lo espiritual, se siembra palabra de Dios, alimento, el pan, porque escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces, oramos por enfermos, oramos por oprimidos, se liberta de toda fuerza del enemigo en el nombre de Cristo Jesús. O sea, todo el trabajo que hacemos por la Grey es espiritual, y sembramos en lo espiritual. Por eso dice de esta manera, dice, verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos
de vosotros lo material? En este caso habla de pan, salario, ofrenda, comida, sustento. 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora, habla de un derecho, hermanitos, que se tiene de los siervos de Dios de comer, de participar de estos bienes. Pero va a hablar también Pablo que él no hacía uso de ese derecho. Y entendemos, hermanitos, como alguna vez se ha hablado, él mencionaba que recibía también ofrendas y donativos de otras iglesias y que no quería ser gravoso a la iglesia actual en la que él predicaba, y que quería enseñarles a que deben de trabajar con sus propias manos y así ganarse el pan, pero que, por así decir, otros lo patrocinaban y cubrían sus necesidades. También eso menciona en Filipenses. Y hermanitos, de ahí el texto tan famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo cual en su contexto habla de que él decía que sabía vivir en escasez y en abundancia, tener riqueza y tener pobreza. Todo eso lo podía en Cristo que le fortalece. Entonces, hermanitos, hablaba de su sustento, de poder vivir como Dios le daba, pero también es entendido de que él no tenía a quien mantener, esposa o hijos a quien sustentar, solamente él, porque era soltero. Bueno, continúa diciendo, mis hermanitos, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, cuando dice para no poner obstáculo al Evangelio de Cristo, eso quiere decir, por ejemplo, en nuestros tiempos, en nuestros términos, si alguien dijera, no predico porque no obtengo un salario, así que para obtener el salario y sostener a los míos, pues me voy a dedicar a trabajar para sustentar a mi casa y no podré predicarles. ¿Por qué? Porque de ahí no obtengo salario, sino de mi trabajo. Eso es poner obstáculo. No se predicaría la palabra por ocuparse del sustento de la familia. Entonces, es lo que dice Pablo. Para no poner obstáculo, él no hacía uso de ese derecho. Es como decir, no me pagan, entonces no trabajo. Y eso impediría que él seguiría predicando. Pero no usó ese derecho. Le repito, sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Eso para todos los que predicamos la palabra de Dios, hermanitos, debemos de comer del altar. Es una ley. 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es una ordenanza del Señor. Y si hacemos uso de ese derecho, mis hermanitos, porque tenemos esposa y tenemos hijitos que sustentar. Pablo era soltero. Por eso también le era de utilidad para no usar de ese derecho, sino que él trabajaba. En otras partes dice que trabajaba con sus propias manos. Y hermanitos, sí lo hacía. También de ahí se agarran los oponentes para decir que Pablo trabajaba, así que manda a tu pastor a trabajar. Pero aquí menciona que debemos de comer del altar. Claro, que si no nos ocupáramos del altar, pues no habría derecho de comer de allí. Pero nos ocupamos del altar, dejamos nuestros trabajos. Yo jamás, hermanitos, pude ejercer mi carrera, porque me metí, cuando el Señor me llamó, a servirle de tiempo completo. Y si no lo hiciera, entonces sí, debería de vivir de mi trabajo, pero trabajo 100%
para mi Señor. Ahora dice, verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta mi gloria. ¿Cuál gloria? De que él podía decir, nadie me sustenta a mí, sino que yo trabajo de mis manos y predico el evangelio sin recibir salario de nada ni de nadie. Esa era su gloria, por así decirlo, personal. 16. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y efectivamente, mis hermanitos, Pablo no se enriqueció por ser apóstol o por predicar el evangelio. En verdad, nunca abusó de ese derecho, ni siquiera usó ese derecho, pero sí, él aclara y admite que había quien lo patrocinaba, quien lo sustentaba, le enviaba para sus necesidades, y en la iglesia donde él predicara, hermanitos, no pedía para él, porque varios le enviaban donativos. Esa era su gloria a la que él se refería. Ahora el 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, o sea, a los judíos. Él guardaba la ley, hermanos amados, el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para poder así ganarse a los judíos. Y dice también, verso 21, y a los que están sin ley, gentiles, no judíos, como si yo estuviera sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Efectivamente, hermanitos, cuando se trataba de gentiles, o sea, no judíos, él se hacía como ellos. Claro, no es para contradecir, no te conviertas tú a ellos, sino conviértanse ellos a ti. No, hermanitos, él se hacía a ellos para ganarlos para Cristo, no porque él se hiciera malo o se desviara como los demás, no, sino que se hacía débil para identificarse con ellos y que ellos lo escucharan de la boca de él el evangelio. Dice, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago a causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, quiere decir no sin dirección. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Este verso es importante, hermanitos, y nos da a entender en lo espiritual un tema muy importante. Dice 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, hermanitos, esto de entender, como dijo el Señor Jesús, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No busque lo que quiere ni sus deseos, nada de uno. Busque al Señor, busque la voluntad de Dios, pero no se satisfaga a sí mismo.
Dice, sino que golpeo mi cuerpo, se abstiene, y lo pongo en servidumbre, lo somete. ¿Por qué? Dice, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, o sea, ese dicho lo usan también en el mundo de esta manera. Dicen candil de la calle y oscuridad de su casa. Bueno, él lo dice de esta manera. No sea que habiendo sido heraldo para otros o luz para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si no se abstenía, si no sometía su cuerpo, si no lo ponía en servidumbre, o sea, si vivía para él o para el pecado, podía perderse. Habiendo sido de bendición para muchos, él podía perderse. Entonces, hermanitos, él se abstenía de muchas cosas. Y eso es lo que aprendemos: servir a Dios, sometiéndonos y negándonos a nosotros mismos. En nuestra generación, hermanitos, ya casi nadie se quiere negar a sí mismo. A veces, hasta los ministros del Señor, en ellos pasa esto, que no se quieren negar, quieren justificar lo que deciden o lo que quieren y buscan fundamento bíblico, como ya se ha hablado antes, para respaldar que sí están haciendo la voluntad de Dios. Y hasta dicen, Dios me dijo que hiciera esto. No, es que no se están sometiendo, ni poniendo su cuerpo a servidumbre, ni se están golpeando a sí mismos. No, están dando lugar a lo que quieren. Y eso es muy peligroso, mis hermanitos. No es negarse a sí mismo. Por eso dice aquí todo el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, dice que así lo lleva a cabo para no perderse él mismo, no ser eliminado él mismo. Y este consejo también es para nosotros, primeramente los ministros, los siervos del Señor, que también golpeemos nuestro cuerpo, que nos abstengamos de todo, que nos sometamos a Cristo, aunque a la verdad es sufrido, pero es mejor, porque si buscamos lo nuestro propio, en verdad podríamos perdernos. Así que, mis hermanitos, sometámonos, como dice en otra parte, bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará a su debido tiempo. Así es que, mis hermanitos, Pablo pudo haber tomado y haber hecho uso de su derecho, pero no. Él sí tenía que trabajar con sus propias manos para dar ejemplo primeramente a las iglesias. Y en verdad, él era un verdadero apóstol del Señor Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos, mis hermanitas. Gracias por los que se dedican a tu servicio. Gracias, Señor, por todos aquellos que atendieron un llamado. Y Señor mi Dios, tú ciertamente les recompensas, les bendices, les provees, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre eterno. Sigue sosteniendo a mis hermanitos que trabajan de tiempo completo para ti. Y enséñale a la iglesia, Señor, que nosotros sí tenemos de parte tuya esta autorización y derecho. Padre Santo, dependemos de ti, es verdad. Y la iglesia, en la iglesia se siembra lo espiritual, también se puede cosechar de lo material. Y sin embargo, Señor, vivimos para servirte a ti y a tu obra. Y tú nos sostienes, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, quede esto en el corazón de mis hermanitos. Amén, Señor. Amén. Nuestro Padre eterno les acompañe en este hermoso día, hermanitos. Tengan la paz de Cristo en ustedes. Amén.